7:38 de la mañana de hoy jueves 18 de agosto de este año 2022. A esta hora vamos a conversar con César Pérez Vivas. Él es abogado, fue gobernador del estado Táchira, docente universitario y ahora pues ha manifestado su intención de participar en las primarias para escoger al candidato presidencial de la oposición venezolana. Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, estimada profesora Michelle. Un placer saludarla y estar con usted a esta hora de la mañana y con todos sus oyentes. Gracias, muy gentil. Cuéntenos, ¿ya es definitivo su candidatura a la presidencia de la República o por lo menos a las primarias? Efectivamente, profesora, he decidido postular mi nombre a las primarias que la sociedad democrática tiene que realizar el próximo año para escoger un candidato unitario que enfrente el régimen de Nicolás Maduro y lo derrote en las urnas electorales en el año 2024, cuando, de acuerdo con la Constitución, deben efectuarse elecciones presidenciales. Considero que es necesario ofrecerle al país opciones y no me podía yo quedar solamente opinando, escribiendo, aconsejando, si quienes han estado al frente de estas responsabilidades durante los últimos 10 años, pues no han logrado el objetivo de derrotar al gobierno. Bueno, vamos a entrar nosotros en la lucha y vamos a proponer una hoja de ruta y un modelo de gobernanza, de gobernabilidad, que convoque a la ciudadanía a un cambio político para Venezuela. ¿Y con qué partido se lanzaría usted a las primarias? Con los ciudadanos. Creo que los partidos en este momento están en una situación muy complicada, producto de la judicialización, producto de la falta de legitimación de sus representantes. La ciudadanía ha tomado una distancia y creo que es más importante convocar a la ciudadanía, a cualquiera que sea su origen político, siendo independiente, siendo militante de algún partido. Esto no descarta que en el camino hacia las primarias algún partido que tenga confianza en la propuesta que estamos haciendo decida respaldar. Pero no se trata de una candidatura controlada por ninguna cúpula de partidos, porque precisamente parte de los problemas que han habido en los últimos años ha sido la pretensión de cúpulas políticas de controlar totalmente la actividad pública, y esto ha generado pues desencuentros, confrontaciones, y necesitamos un liderazgo que sea capaz de unir y no de dividir a la sociedad venezolana. Y el marco, digamos, el marco legal para la participación política en Venezuela permite una participación así sin una plataforma política, sin... Recuerde usted, profesora, que estamos hablando de una precandidatura a las primarias de la sociedad democrática. Entiendo. De modo que allí se puede perfectamente uno postular por iniciativa propia. Ahora bien, ya cuando tengamos la candidatura unitaria, examinaremos cuál es el camino jurídico, legal, cómo presentar la candidatura. Y hay que postularla con una tarjeta electoral, pero la idea es construir una gran alianza ciudadana, que incluya, por supuesto, a los partidos, que incluya a los sindicatos, a los gremios, a las iglesias, a las ONG, al ciudadano, que es el actor principal del proceso político. Y en ese sentido, pues, más allá de que todo el mundo, la gente que me conoce sabe que soy un hombre formado en uno de los partidos históricos de la sociedad venezolana, también tengo que admitir que lamentablemente los partidos no han dado pie con bola en estos últimos años. Así es. ¿Y por qué no lanzarse con el partido COPEI, su partido de siempre? Porque mi partido está en manos del gobierno, la tarjeta la tiene el gobierno, entonces ¿para qué voy yo a crearle una expectativa? Y esos directivos que nombró el Tribunal Supremo pues responden a los intereses de Nicolás Maduro, pero nosotros, los social cristianos, los demócratas cristianos, los demócratas de cualquier tendencia, somos ciudadanos. Entonces, antes de estar creándole, una situación no cierta, o antes de presentarme por una organización que nosotros ahorita no controlamos. Eso es como que usted pretende ir a vivir una casa que era de su mamá y su papá, pero que el gobierno se la expropió. Sí, es de ustedes, de la familia, pero su familia no está allí, su familia fue excluida, fue sacada porque vino una sentencia del gobierno, una decisión del gobierno que le quitó su hogar. Bueno, así nos pasa a nosotros. Entonces, por esa razón es que no me presento como un candidato formal de mi partido, porque, repito, el partido fue intervenido por el gobierno, son nombrados por el gobierno, ergo ellos no representan la familia social cristiana ni la familia democrática. Entonces,
apelo a un movimiento ciudadano, y por eso estamos creando todo un movimiento llamado Concertación Ciudadana, que no es un partido, que no va a ser un partido, sino que es un movimiento que tiene como objetivo aglutinar a la sociedad y presentar una alternativa de fuerza para las elecciones que han de venir en el año 2024. ¿Y usted es de la opinión de que en esas primarias deben participar inclusive los partidos políticos judicializados? El caso, por ejemplo, COPEI, Acción Democrática. Si alguno de esos personajes que están en la directiva de los partidos, con nombramiento hecho por el Tribunal Supremo, se quieren presentar, que se presenten. Y para que los ciudadanos los decidan, que sean los ciudadanos, algunos de ellos se mimetizan, se disfrazan de opositores cuando todos sabemos yo creo que las primarias es una oportunidad extraordinaria para que ellos realmente le confirmen a la sociedad venezolana que son partidos de oposición. No, y para que la gente los evalúe. Claro. Porque es que nosotros como actores públicos, ¿verdad? Alguien me puede mañana contradecir y decir, no, César Pérez Vivas no está diciendo la verdad respecto al partido COPEI, por ejemplo. Entonces, bueno, presenten su nombre ante la sociedad. Mira, para mí no es la primera vez que voy a una primaria. Yo fui candidato a gobernador del Táchira en el año 2008 y promoví las primeras primarias que se hicieron en Venezuela en este siglo. Los promovimos nosotros en el Táchira con motivo de la elección a gobernador. Y yo competí con 2 socialcristianos y gané. Ahora, porque bueno, es una región donde la democracia cristiana es muy fuerte. Y obviamente, bueno, las circunstancias ya en esa época ya se empezaban a apreciar problemas, digamos, de legitimidad y de manejo de las instituciones políticas. Hoy en día eso está en una situación muy precaria y por eso, repito, lo sensato, lo que creo conveniente en este momento es que dejemos a un lado los partidos políticos, la bandera de los partidos y saquemos una sola bandera, que es la bandera de Venezuela. Vamos a unirnos en torno a un objetivo de país que es rescatar la democracia para que ya en el futuro podamos tener otra vez instituciones políticas serias y no estas caricaturas de partidos donde han creado más de 100 partidos ya para dividir al máximo posible la sociedad. Entonces, por eso la gente y no solo eso, hay más de 40 candidatos aspirando a ser electos en unas primarias, o sea... Bueno, eso no me parece tan grave porque al final pues la gente va a escoger cuáles son los liderazgos que le parecen. Lo grave sería que no hubiese nadie. Imagínate que no hubiese nadie porque todo el mundo tenga pero también es sintomático que hay gente que digamos no tiene ningún tipo de trayectoria política y se consideran pues calificados para dirigir el país en estos momentos, ¿no? Pues así es. Entonces ahí digamos la gente piensa que si Nicolás Maduro fue presidente, pues cualquiera puede llegar a presidente. Caramba. ¿Verdad? Entonces por eso hay mucha gente que aparece y se presenta de candidato. Entonces el tema es que la presidencia de la República en estos tiempos, para poder recuperar a Venezuela, para sacarla de esta situación de tragedia humanitaria, de crisis institucional, de autoritarismo en la que está sumida, necesita un liderazgo capaz de integrar con conocimiento del Estado, con conocimiento de la geografía física y humana del país. Porque en este momento la ruptura del tejido social que ha producido el régimen es de tal magnitud que hay una serie de intereses en pugna, legítimos unos y legítimos otros, que ameritan una capacidad política, digamos, avesada, experta en tratar esa fragmentación hasta volver a reconstruir un tejido social que canalice adecuadamente las inquietudes, los intereses de los ciudadanos. Y eso no lo puede hacer cualquier persona, me perdonan, como así una cirugía por ejemplo, de corazón abierto, no lo puede hacer cualquier médico recién salido de la universidad, necesita experiencia, y aquí es fundamental entonces tener tolerancia, capacidad de comprensión de los procesos políticos, de los intereses sociales, económicos, sindicales, religiosos que están en la sociedad. Y hay gente, como tú dices, que de momento no ha sido todavía, a lo sumo habrá pasado por un curul, un periodo acá en la maltrecha asamblea del 2015 o antes, y ya se consideran aptos para presidente. Yo les respeto esa decisión porque finalmente pues la Constitución lo que exige es el venezolano y mayor de edad y de estado civil, claro. Entonces bueno, si se presentan, el ciudadano tendrá que tomar la medida y a eso estamos apelando, a que sean los venezolanos los que decidan con su voto en manos de quién entregan la representación de la sociedad democrática para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro en el año 2024. Y en estos momentos en que el venezolano está sometido, digamos, a tanta adversidad, tiene que combatir todos los días con la deficiencia de los servicios públicos, tiene que combatir todos los días con un salario que no avanza o no aumenta en el ritmo en que aumenta la inflación, tiene que combatir todos los días con una precariedad institucional, tiene que combatir todos los días con el servicio público, el tema del
combustible, en fin, tantas cosas. ¿Cuál es digamos, la apreciación que usted tiene de las necesidades del venezolano? Porque tengo entendido que ha estado recorriendo el país desde hace rato ya, ¿no? Sí, ya llevo unos 5 meses, he visitado 18 estados del país en esta primera vuelta a la geografía nacional. Y efectivamente lo que uno vive, siente diariamente es una tragedia. Y a mí me duele en el alma tener que llegar a cualquier parte del país a encontrarme una familia que me dice: no tengo para comer, ayúdeme, no tengo medicina, mi mamá se está muriendo, mi hijo se me fue. Cualquier cantidad de problemas. No podemos almorzar hoy porque no hay energía eléctrica. Yo acabo de llegar antier de mi ciudad de San Cristóbal y el día antes no pudimos almorzar a tiempo porque se había ido la luz. No había cómo cocinar. Entonces eso le pasa a todas las familias todos los días. Y la gente cree que porque aquí en Caracas de momento se esmeran en tener un poco más estable los servicios, el resto del país es así. Pero no. La tragedia, después de que usted sale de Tazón o de Guarena hacia Oriente, es realmente grave. No hay agua potable en el 80% de las ciudades de Venezuela. No hay servicio eléctrico. Las carreteras totalmente destruidas. La semana pasada estuve en el estado Mérida y cuando uno sale de la geografía del Táchira para entrar a la de Mérida ya no hay carretera, lo que hay es un camellón como si fuera a entrar a una hacienda y sin embargo en la primera estación te cobran un peaje absurdo porque resulta que ahí no hay carretera entre el puente Escalante y la ciudad de Pero a lo mejor no la hay porque eliminaron los peajes hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora es que están volviendo, ¿o no? Pero perdóname, tú me vas a cobrar un servicio, me tienes que dar un servicio de calidad. No me vas a cobrar un peaje cuando me tienes un camellón como el que hay allá, para ponerte solo ese ejemplo, pero claro, en toda la geografía. Entiendo. Pero si Caracas está llena de huecos, por donde te metas, aquí mismo, por la avenida principal de las Mercedes, por la Río de Janeiro. Bueno, pero aquí también hay que diferenciar la competencia de los alcaldes con la competencia del gobierno central, porque hay el mantenimiento de ciertas vías es responsabilidad de la alcaldía, no es responsabilidad del gobierno. Eso es cierto. Ahora, lo que pasa es que en la mayoría de los municipios de Venezuela, los municipios han sido de tal manera ahogados financieramente, cercados económicamente, que ya ni la nómina la pagan, se la pagan aquí por Caracas. El centralismo que Nicolás Maduro le ha impreso ya después como herencia del chavismo a todos los municipios de Estados de Venezuela es brutal. Aquí no hay alcaldía. Las que mejor tienen recursos, que son las de Baruta, Chacao de Latillo, porque tienen una alta recaudación, pudieran cumplir y podrían tener unas vías mejores, pero ya de ahí para allá no hay municipio de Venezuela con capacidad económica de atender las necesidades porque les están confiscando la mitad del situado constitucional, no les están permitiendo realmente los recursos que se merecen y obviamente con una economía deprimida los impuestos que cobran son muy pocos, porque ya no hay casi empresas. Dígame, hay municipios, Valencia, por ejemplo, el parque industrial cerró el 80%. Eso significa una caída brutal de los ingresos del municipio. Claro. Entonces todo eso tiene un efecto en la calidad de vida del ciudadano. Y las calles, las carreteras troncales, las autopistas de este país fueron asumidas por el gobierno nacional en el año 2009. Yo estaba de gobernador del Táchira cuando Hugo Chávez dictó un decreto y violando la Constitución le confiscó a los estados la competencia en las carreteras. ¿Y qué significó esto? La destrucción de las carreteras. Por eso una de las propuestas que yo estoy haciendo dentro del plan dentro de una propuesta de acuerdo político para la gobernabilidad, es precisamente la de devolverle a los estados sus atribuciones legales y los recursos financieros de modo que puedan atender a las comunidades, para que el gobierno nacional se ocupe de la política nacional. Pero resulta que el gobierno nacional quiere hacer el papel de los alcaldes, andar pintando brocales, desmalezando las plazas. Ese es el trabajo el trabajo de la alcaldía. Pero los problemas de orden nacional, como el equilibrio, como la estabilidad monetaria, como la promoción de la economía, las relaciones internacionales, esos temas no se ocupan porque es ahí donde está el caos y el desastre. Entonces hay que cambiar este modelo de Estado socialista, de Estado comunista, por un Estado democrático. Hay que cambiar el modelo de economía socialista, donde el Estado es dueño de los medios de producción, por una economía de mercado que respete la propiedad privada, que respete la iniciativa privada. Hay que devolverle la ética a la función pública. Son propuestas que yo estoy formulándole a todos los sectores políticos para que haya un acuerdo de sentar las bases de un país a 50 años. Y luego vendrán, periodos. Yo propongo que se elimine la reelección presidencial, que se reduzca el periodo a 5 años, que se acabe con esa nefasta figura del presidencialismo abusivo que hay en Venezuela. Y de esa manera podemos tener un Estado verdaderamente democrático que pueda atender en el futuro
las necesidades del país y reconstruir física y espiritualmente a Venezuela. Mire, por aquí le mandan un mensaje. Absolutamente conveniente postularse para unas primarias sin un partido político. Así elude la primaria del propio partido. No, porque es que si los partidos pudiesen hacer primaria sería lo ideal, pero ¿dónde hay primaria? Yo no tengo ningún problema en ir a las consultas democráticas, pero yo ¿cómo voy a ir a una primaria donde no existen? Vamos a tratar de hacerlas. Claro. Estamos proponiendo que se hagan las primarias de la oposición. Por fortuna hay varios partidos que quieren las primarias. Así es. Muy bueno, pero no falta quienes digan que lo mejor es hacer un consenso o un acuerdo aquí en Caracas y designar un candidato por acuerdo. Que será siempre un acuerdo parcial, porque con toda seguridad será un acuerdo en el que no todos estarán de acuerdo. Exactamente. Entonces, como yo creo que eso no es viable en este momento venezolano, es que estamos proponiendo las primarias. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la situación. Ahora, el hecho de que eso no significa que no tengamos que recuperar apenas tengamos reconstruida la democracia, un régimen de partidos políticos que garantice los derechos de los miembros de los partidos, que garantice el derecho de la participación ciudadana, porque lamentablemente nuestros partidos políticos no han vuelto a consultar ni siquiera a sus militantes. Mire, hay una pregunta que es incómoda y pudiera generar una respuesta muy extensa. Yo le voy a pedir, por favor, que sea muy breve, porque ya el tiempo se nos acaba, nos queda 1 o 2 minutos máximos. ¿Cuál sería la relación de un eventual gobierno de César Pérez Vivas en Venezuela con la institución militar? Muy importante. Yo creo que esa institución necesita una reinstitucionalización, una reorganización, porque lamentablemente, en abierta violación a la Constitución, tanto el extinto presidente Chávez como el señor Maduro convirtieron a la Fuerza Armada en una herramienta política, en un partido en armas. Entonces a veces yo escucho generales y coroneles dando discursos más partidistas que de un diputado del PSV en la Asamblea. A la Fuerza Armada hay que darles el rol que le corresponde. Que ¿Y cómo se hace eso? ¿Dando de baja a un poco de gente? ¿Cómo haría? Bueno, eso se hace aplicando la ley, exigiendo el cumplimiento de la Constitución y con una dirección y una autoridad moral firme para conducir a la familia militar también. Pero yo tengo alguna pequeña experiencia porque de niño, siendo estudiante de bachillerato, me formé en un liceo militar. Conozco bastante algunas reglas del mundo militar, pero obviamente eso es que han cambiado mucho, ya que el mundo militar no se parece para nada al de hoy. Para nada, bueno, pero hay que ir a la Constitución. O sea, a la Fuerza Armada hay que reinstitucionalizarla siguiendo los parámetros de la Constitución de Venezuela, que dice claramente que es una institución al servicio de toda la nación y no de ninguna parcialidad política. Y deben ocuparse de la seguridad del país. No tiene sentido que usted vea toda esta administración pública llena de coroneles y generales que se dedican a todo menos a la seguridad de la nación. Esos ciudadanos que están investidos del uniforme tienen que volver a trabajar en el tema de seguridad y tienen que ir a garantizarle a los productores de campo la seguridad y a los ciudadanos la seguridad y no ver a un capitán director de administración del Ministerio de la Familia, del Ministerio del Deporte, un general presidente de Alcázar, otro general ministro de la Alimentación. Por favor, como dijo un día el general Padrino, el general del azúcar, el general de la leche, los generales a comandar brigadas y divisiones militares y dejarle a la sociedad civil su campo de acción, que es la vida normal de la sociedad. Entonces vamos a hacer que la Fuerza Armada vuelva a ser una institución seria, respetada y querida por el pueblo venezolano y no lamentablemente la situación tan precaria a la que la ha conducido el socialismo del siglo XXI. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, licenciada, muy amable. Gracias. Era César Pérez Vivas, él es abogado, fue gobernador del estado Táchira, también ha sido profesor universitario y es uno de los que ya ha anunciado pública y oficialmente su aspiración a participar en unas elecciones primarias en Venezuela. Ya lo dijo, a través de una agrupación, una organización llamada Concertación Ciudadana y no a través de ninguno de los partidos políticos ya conocidos en el país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Aquí y Ahora.